tal? ¿Cómo están? Yo soy Jesús Chavarría y como siempre es un gusto encontrar nuevamente en este espacio denominado como You Rocket, que como ustedes saben, no solamente lo pueden checar aquí en YouTube, sino que también lo pueden checar en vivo todos los lunes de 5 a 6 de la tarde por las distintas plataformas de ADR Networks, además de que también suben formato podcast a Spotify y se transmite por AM y FM para el interior de la República a través de Super Estéreo Milet, la radio con poder, los viernes a las 9 de la noche. Pero ahora, pues ha llegado el momento de hablar de Fantastic Four. Y para eso tenemos con nosotros a una colega y muy querida amiga, ¿no? Ya es alguien de casa, me refiero a Beca Salas. ¿Cómo estás, Beca? Oli, ¿cómo estás, Jesús? Muy feliz y muy honrada, como siempre, de que me hayas invitado a platicar, y especialmente de los Cuatro Fantásticos. Qué emocionante. Sí, la verdad es que es una película que nos ha dejado un muy buen sabor de boca, pero antes de que entremos en materia, recién estrenaste un podcast. ¿Cuál es y dónde lo pueden checar, Beca? Sí, fíjate que hace 2 meses, justo con mis amigos El Monitor Geek y Greta Padilla, empezamos Cinema Leaks, así, Cinema Leaks, lo pueden escuchar también en YouTube, en Spotify, y tenemos algunos extractos por ahí en el tráiler, en diferentes redes sociales. Chequen sus redes sociales de Beca, encuéntrenla ahí en Instagram, también en Twitter, así como Beca Salas, y chequen este podcast que está muy bueno. Pero ahora sí, hablemos de los Cuatro Fantásticos, que yo creo que estarás de acuerdo conmigo. De entrada, es un muy buen ejemplo de lo que sucede cuando dejas de tener como prioridad las referencias y las conexiones a las distintas franquicias del universo Marvel. Es decir, sí están, pero no son lo más importante ni gira la película alrededor de ellas, ¿no? Totalmente, y creo que también lograron entender que la gente ya no quiere otra vez que le cuenten la misma historia de origen sobre cómo obtuvieron sus poderes, cómo decidieron llamarse los Cuatro Fantásticos. Me parece muy interesante que ya el principio o la presentación de estos personajes es cuando ya son famosos. Entonces también creo que se nota que el género, como en general, y Marvel ha sabido aprender y evolucionar para presentar historias de una forma más novedosa a la audiencia, que ya de por sí conoce y se sabe de memoria ciertas características de sus superhéroes. Sí, no, y además son una creación de hace más de 60 años, de Jack Kirby, del genial Jack Kirby y del Sí. buen Stan Lee, ¿no? Pero además, como dices, no solo se agradece que no es una historia nuevamente de origen, sino que además encontraron el vehículo ideal para de todas maneras contarnos cómo es que llegaron ahí de manera muy rápida, que es a través de la televisión, y es donde aparecen ahí sí muchas referencias con mucho sentido a villanos clásicos de los cómics. Sí, eso estuvo muy lindo, ¿sabes? O sea, creo que una de las cosas más lindas de esta película es que tiene una vibra muy comiquera, ya sea por esos pequeños easter eggs que dices o por como la ambientación, el universo como retrofuturista, en donde sí plantean que medio es un escenario realista, pero no tanto. Creo que eso lo hace como una película que está tratando de regresar a los orígenes de estas viñetas, y me parece muy bonito también. Es muy nuevo. Sí, que fíjate que además todo tiene mucho sentido, ¿no? Porque esto lo han intentado en otras películas, pero aquí tiene mucho sentido porque además recupera esta emoción que existía, esta euforia que existía a mediados del siglo pasado por los viajes espaciales. Porque aquí, aunque vemos autos voladores y vemos artefactos tecnológicos impresionantes, todo sigue siendo también con mucho espíritu análogo. Y los viajes espaciales, los fuera del planeta, siguen siendo todo un evento mediático, ¿no? Y que ellos, algo que me pareció muy cool es que sí se presentan como líderes mundiales. O sea, eso fue algo que me gustó muchísimo. No los presentan como seres ni divinos ni como actores tangenciales para las crisis que están sobreviviendo los humanos. Ellos conviven y le responden directamente a la prensa y a la opinión pública. Eso también me pareció bastante cool, la verdad. Y aparte, bueno, entienden perfectamente que los personajes son de los primeros en presentarse como miembros de una familia que además actúa como tal y no tienen identidades secretas. Es como dices, son personajes públicos y esto fue parte de la gran revolución que provocó Marvel en su momento con sus cómics, con los cómics de superhéroes, y que aquí también lo entienden perfectamente. Estamos además, ante una película que no es
una aventura sustentada en el drama humano, sino más bien es un drama familiar revestido por la aventura, ¿no? Sí, y fíjate que eso, tal vez entrando ya un poco más como a la historia, se me hizo algo muy similar a Superman. O sea, Sí, claro. en esa atención que le ponen como a todos los procesos, ya sea emocionales, psicológicos, que pasan los personajes a través de todo, lo que bueno, ahorita en los Cuatro Fantásticos es la gran amenaza de Galactus, de qué van a hacer, ¿no? Y cómo van a responder a las presiones de la opinión pública. Y que incluso esa pequeña escena de el auto donde están acomodando el asiento para el Sí. bebé, a pesar de que están preparándose también para salvar al mundo, es como meternos en las entrañas, en la intimidad de estos superhéroes que antes nada más eran como los grandes salvadores, ¿no? O incluso creo que sí hay como como que ahora sí podemos ver el inicio de una nueva fase de Marvel, pero en el sentido de que si nos vamos a Iron Man 1, creo que durante toda la saga del infinito, la gran cuestionamiento que tiene Tony Stark es si él merece o tiene lo necesario para ser un superhéroe, para salvar al mundo, o si es la opción imperfecta que le tocó, ¿no? A la Tierra. Y aquí es más como esta idea de, no, o sea, son al final de cuentas seres humanos que están intentando hacer lo correcto y que tratan de hacer lo correcto sin ponerse esos cuestionamientos. Y también me parece algo muy nuevo y es una propuesta como filosófica que no habíamos visto antes en Marvel, me parece. Sí, creo que de alguna manera lo habían diluido, porque obviamente pues, es el estilo Stan Lee en los cómics, ¿no? Que él decía Ujú. que era mucho más importante en estos personajes el ser humano detrás que los superpoderes que lucían, ¿no? Sino sus propias tragedias. Pero ahora que tocaste a Galactus, ¿qué piensas de Galactus? A mí, fíjate que yo sí lo siento un poco nerfeado, o sea, siento que sí, um, capturaron como la magnitud que en el cine, cuando aparece por primera vez, a mí sí me parece increíble las sombras y la manera en la que se presenta de repente con esta cara gigantesca. Pero sí, de repente como que sí sentí que para efectos de la trama, al final de cuentas como que siento que estaban pasando también muchas cosas. Entonces como que para efectos como de vincularlo, igual ya sabemos que él va a ser el gran villano o eh, la gran problemática en Avengers Doomsday, seguramente. Entonces, como que de repente cuando ya se paró y se desconecta de su trono, como que sí me faltó ver un poquito más de fuerza de él. Lo sentí más como un Godzilla o como un Sí, o sea, Kaiju. ¿no? Prometía más en ese sentido, pero creo que alcanza a cumplir lo necesario, ¿no? Yo también creo que no Sí, se totalmente. explora quizás esta magnificencia que nos venían prometiendo más que a nivel, digamos, de ejecución, no de lo que representa a nivel de un ente de la naturaleza, prácticamente un fenómeno de la naturaleza imparable, ¿no? Pero Sí. cumple con la parte que le corresponde porque a final de cuentas en los cómics clásicos de los Cuatro Fantásticos, pues eso era lo que lo definía, ¿no? El cómo ponían a la par sus dramas personales y los dilemas que enfrentaban a nivel de las amenazas colosales que enfrentaban, ¿no? O sea, aquí de verdad se agradece que sea un personaje de ese tipo y quizás no tan mundano, porque eso no es lo que corresponde a los personajes, aunque adquiere este grado de humanidad a la hora de enfrentarlo con los dramas de cada uno de ellos, ¿no? Y viendo quiénes son y de dónde vienen, la referencia a la calle Yancy, etcétera, ¿no? Todas estas cosas. Sí, e incluso fíjate que me gustó que le metieran como este detalle como de enigma o misterio, porque pues el que esté tan obsesionado con el hijo de Reed Richards y de Sue Storm, y que esté diciendo como es que tú me vas a liberar de mi hambre eterna, como que sí te mete un poquito más la duda de, bueno, qué está sucediendo con Galactus? ¿Por qué se quiere comer al planeta? ¿No? O sea, como que esa es la gran interrogante de la película, el por qué, y el hecho de que no la respondan nos indica que que van a hacer algo más con ese personaje y también con esta Shala Bal, que también me parece muy, muy hermoso su evolución y la forma en la que Julia Garner la interpreta. Sí, aparte, digo, qué mal que nadie le avisó a Galactus no a los Cuatro Fantásticos, de que fueran a buscar a la tía May para que les diera galletas.
como en el cómic, porque hay un cómic donde a Galactus le sacia ¿no? Le sacia el hambre con galletas la tía May. Qué mal que no les avisaron, ¿no? En esto puede haber dato nerd, ¿no? Pero yo creo que obviamente están planteando semillas que después hablan de aflorar, ¿no? Que después hablan de explorar. Sí termina siendo un tanto genérica la resolución, hay que decirlo. Sin embargo, funciona para lo que están planteando. Ahora, un caso muy curioso es lo que sucede con la mole y la antorcha humana. Creo que la mole adquiere matices que no tenía normalmente, sin embargo, pierde cierto protagonismo en batalla, ¿no? Y creo que la relación con Johnny Storm no es tan chispeante como nos tenían acostumbrados, ¿no? ¿O cómo Sí, ves? no, 100%. De hecho, yo creo que Ben en general está como muy desaprovechado, como que Sí. todos sus dilemas son muy tangenciales, ¿no? De repente una imagen de la cara bonita del actor de Evan, ay, no sé pronunciar su apellido todavía, pero la cara bonita de Evan y se apaga el televisor para dejar solo el reflejo de la mole, así. Eso es algo que vemos nosotros, que vivimos nosotros con nuestros teléfonos y bueno, eso es como una pequeña detalle de su conflicto interno, pero realmente no lo No se exploran explora, tanto. Ajá, ¿no? y No se también explora lo el tema suficiente. con la maestra, Natasha Lyonne, interpretada por Natasha Lyonne, el tema de su fe también, o sea, como que sí están esos elementos, pero incluso siento que están un poco inconexos, o sea, como que no, como que él está como por ese lado y luego todos los demás también están como haciendo, resolviendo otras cosas, ¿no? Y cuando llega Ben Grimm, como que nada más dice, bueno, pónganme al corriente, ¿a quién le tengo que pegar? Y creo que eso sí fue Sí, como una dinámica un exacto. poco extraña. Ajá. Ahora, me gustó mucho la inclusión ya de manera muy personal de Herbie y estos otros elementos como Oh, el Fantastic sí. Car, ¿no? Yo creo que los entendieron muy bien como de qué se trataba y lo integraron alrededor de esto, pero también creo que sí pasan muy por encimita algunos conflictos particulares y sobre todo el de Ben Grimm, que es además el que alimenta esta personalidad un tanto titubeante de Reed Richards, que siente la culpa de lo que hizo Ujú. y que sigue enfrentando todo el tiempo este peso de la responsabilidad, ¿no? Sí. Entonces yo creo que ahí sí se quedó un poco corta, pero en general es una película redonda. Ahora, Beca, algo que quieras tú agregar, ya casi nos vamos a ir, pero algún tema en Sí. específico, antes de que se nos pase lo que nos queda de tiempo. Siempre que platico contigo se me va bien rápido el tiempo. Pero sí, Sí, fíjate que a mí algo que me gustó muchísimo fueron esos pequeños matices medio oscuros que le dieron tanto a Reed como a Sue. Creo que justo Vanessa Kirby dijo que sí hubo una escena en donde bajaba al inframundo, bueno, no al inframundo, sino que bajaba como a donde está el hombre topo, que ese también es como un cameo que de repente aparece y es como que, ¿qué? Que ¿cómo? la gente, ¿Qué? ¿Por qué apareció? Y la gente que no sabe de cómics también es como, ¿quién es ese? ¿No? Se veía Bueno, el como más fantasma cercano. rojo y sus simios estuvo re bueno, pero bueno, Estuvo continúa. muy bueno. Pero justo creo que Vanessa había dicho que esa escena era un poco más larga y en donde ibas a ver cómo Sue Storm estaba dispuesta a hablar y negociar con villanos, pero incluso de manera como independiente a su familia y a los intereses que han acordado. Entonces, como que ese, ese poder de calma, ese poder silencioso que maneja Vanessa Kirby durante toda la película me pareció muy interesante. Y también el hecho lo manejan como un chiste, pero ya ves cuando está preparando todo para que nazca el bebé y está preparando la casa y de repente dijo, ay, se me ocurrió, me inspiré en los cambios que estamos haciendo para cuidar al bebé y ahora Toda una todo idea. el... Ajá, tuve una idea y ahora toda la ciudad está siendo vigilada por mí todo el tiempo. O sea, ese detalle de Reed Richards se me hizo fascinante porque, claro, en cualquier momento se deschaveta el hombre y se convierte y puede convertirse en un gran villano también. Entonces, esa oscuridad que está ahí, y creo que también, o sea, hay un diálogo, ¿no? Que dice Sue de esa genialidad que tú le llamas el don y tu maldición de ver absolutamente el futuro y estar preparado en los casos más horribles me lastima. Esos pequeños momentos como de oscuridad, de que te están presentando a personas que realmente son muy fallidas y que de repente tienen mucho poder y que están haciendo pues lo mejor que pueden dentro de sus márgenes,
se me hizo muy interesante también y son movimentitos pequeños que creo que sí le añaden mucha profundidad a la película y que hacen justo que conectes un montón con cada uno de los personajes. Que esto es algo que con los años fue adquiriendo porque ella pasó de ser la chica a la que siempre tenían que rescatar, a ser uno de los integrantes más poderosos dentro del equipo de los Fantastic Four, y aquí lo entienden también y lo retoman. Y de hecho, todo eso que mencionas, les enseño este cómic por ahí anda rodando, ¿no? Es el de John Hickman, de los Fantastic Four, trata muchos de esos temas. Entonces, por si le quieren echar un ojo, lo está publicando Editorial Panini, aquí lo tengo, y entonces, bueno, es el comercial antes de irnos. Pero sí, tiene razón, todos esos son aspectos que dan para material, y estamos sin duda ante una de las mejores películas del blockbuster, de entre los blockbusters de este verano, ¿no? Sí, pero ahora sí, Beca, ya nos tenemos que ir. De verdad, muchas gracias, siempre es un gusto platicar contigo, tus aportes siempre son bien interesantes, y no sé si quieras agregar algo más, Beca. No, creo que, bueno, nada más invitar a la gente que vaya a ver Los Cuatro Fantásticos y también Superman. Para mí es un nuevo inicio en el género de superhéroes después de este lustro, ¿no? Estos últimos 5, 8 años de tener puras, perdónenme, de tener como altibajos. Creo que tanto DC como Marvel se están poniendo las pilas y están cimentando cosas muy interesantes que creo que conectan con las necesidades de la audiencia, ¿no? Y esa es eso es muy importante porque es el secreto de por qué los superhéroes siguen vivos. Y exacto. Va por muy buen camino. Pues muchas gracias, Beca, de verdad siempre es un gusto. Muchas gracias allá en producción que nos están apoyando con este video, y muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron. Ahora sí, vámonos. Esta fue nuestra crítica a Fantastic Four.